Dice así Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dice entonces el versículo 13 que Jesús vino a esta región. Y va a haber una pregunta aquí que es trascendental. ¿Quién es Jesús? Ahora, unido a esta pregunta, también tenemos otra de las declaraciones centrales de la Escritura acerca de la iglesia y su naturaleza y su fundamento. Ahora, este otro aspecto que también tenemos en esta porción merece su consideración por aparte. Por eso es que hoy llegaremos hasta el versículo 17, porque sin duda sabemos que una mala comprensión de esta declaración de Jesús acerca de la naturaleza de la iglesia ha llevado, ¿verdad? Obviamente en algún lado para sustentar una sucesión, ¿verdad? De que no existe, ¿verdad? De un papado. Pero ¿cómo debemos entender apropiadamente esa declaración? Como les digo, es lo que estaremos estudiando por aparte, porque también hay otras posturas que debemos revisar y nosotros entonces entender cuál de ellas es la que vamos a reconocer como más cercana con el resto de la revelación que tenemos en la palabra de Dios. El punto es que Jesús ahora es el que enfrenta a sus discípulos con dos preguntas. La primera de ellas es ¿qué dicen otros acerca de él? Y luego la que es aún más trascendental, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Veamos entonces la primera pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos que, ¿verdad? En nuestro pasaje, en particular Reina Valera, tenemos con H mayúscula, ¿verdad? Tanto hijo como hombre. ¿Por qué? Porque lo que debemos entender es que Jesús no está preguntando simplemente por cualquier hijo de cualquier hombre, sino que está preguntando por el Hijo del Hombre. Y este es un título mesiánico. Ahora, en realidad, esa expresión nosotros la tenemos solamente en el libro de Daniel, ese Hijo del Hombre. Y sin embargo, vemos que, esa expresión Hijo del Hombre usada en ese sentido mesiánico, porque obviamente en los profetas a veces vemos que Dios se refiere a ellos, ¿verdad? Como tú, Hijo de Hombre. Pero hay un Hijo del Hombre que por eso es que Mateo, al hacer la traducción, ¿verdad? Los traductores han entendido que este Hijo del Hombre no está siendo utilizado simplemente como el título que se le daba a los profetas, sino como a esta figura mesiánica. ¿Y qué destaca particularmente entonces el hecho del Hijo del Hombre? Que vemos que Jesús utilizó mucho para sí, que Él era el Hijo del Hombre, ciertamente su humanidad. Nosotros debemos entender que desde la caída, Dios prometió a Adán y a Eva que iba a venir uno de la simiente de la mujer. O sea, era sin duda uno nacido como nosotros. Y por eso Jesús constantemente destaca que Él era el Hijo del Hombre. Él era ese nacido de mujer. Como también vemos, por ejemplo, vamos a Gálatas, capítulo 4. El apóstol Pablo, ¿verdad? Reconociendo
esa importancia de ese nacimiento según la carne. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era trascendental. Y esto sin duda llegó a chocar en los primeros siglos del cristianismo con sectas que quisieron introducir la herejía de que Jesús no tuvo un cuerpo, o de que Jesús no fue un hombre, sino que tuvo la apariencia de un cuerpo. Eso lo hallamos en especial en las doctrinas gnósticas y del docetismo. ¿Por qué? Porque estos grupos dualistas, en este sentido, se llamaban dualistas, era porque distinguían entre lo físico y lo espiritual. De manera que lo que era materia era malo, pero lo espiritual era bueno. Entonces ellos decían, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo porque eso era malo. En la carne hay corrupción. Jesús no pudo tener un cuerpo. Lo que vimos fue una apariencia de como si tuviera un cuerpo, pero no tuvo un cuerpo. Entonces eso deriva en muchas más herejías, al punto de afirmar entonces de que obviamente si Jesús no tuvo un cuerpo, en la cruz realmente no sufrió, ¿verdad? Porque no tendría entonces un cuerpo que realmente hubiera sido crucificado, martirizado, golpeado. Y de entrada, ¿verdad? Ya a nosotros eso nos suena extraño, porque es el testimonio abundante que tenemos en la palabra de Dios de que Jesús tuvo un cuerpo que comió, que durmió, que se cansó, que bebió. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en la historia nosotros reconocemos a una figura herética llamada Marción. Marción fue uno de los primeros herejes que tuvo influencia de doctrinas gnósticas, porque también hacía esa distinción entre lo espiritual y lo material, poniendo uno como bueno y lo otro como malo. Entonces, ¿qué hizo él para resolver ese problema? Simplemente cercenó las escrituras. Él rechazó prácticamente todo el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento él solamente se quedó con ciertas partes. Desechó Mateo, Marcos y Juan, se quedó solamente con algunas partes del Evangelio de Lucas y con algunas de las cartas de Pablo, que dijo que era el que tenía la doctrina más cercana, según era lo que tenía que ser. Pero entonces, ¿qué hubiera hecho Marción con un pasaje como Gálatas 4:4? También lo quitaban. ¿Por qué? Porque claramente esa declaración de Pablo, nacido de mujer, no concordaba con la teología de Marción. La iglesia entonces respondió a estos ataques de Marción, reconociendo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y además reconociendo como canónicos los libros que nosotros hoy tenemos en la Escritura. Eso como un panorama general, histórico, para que entiendan que, de nuevo, la pregunta que Jesús está haciendo es importante. No solamente es el título mesiánico anunciado desde el Antiguo Testamento, sino lo que está implicando. Porque está diciendo entonces que es divino, pero es también humano. Ellos responden entonces en el versículo 14, unos, Juan el Bautista. Eso nos debe recordar un incidente que ya vimos en el pasado. ¿Cuál fue? Porque sabemos que algunos en efecto pensaban que Jesús era Juan el Bautista. La pista, Mateo 14. ¿Tiene que ver con la muerte de Juan? Con la muerte de Juan el Bautista, por supuesto. Okay. ¿Qué era lo que pensaba este hombre? Que Juan había resucitado. Entonces, sin duda alguna, algunos confundían a Jesús con Juan el Bautista, pensando que este hombre en efecto había resucitado y que era Jesús. Otros, Elías. Claramente, ¿verdad? Si algunos están asociando la figura de Jesús con Juan el Bautista, tampoco debería sorprendernos el hecho de que lo confundieran con Elías. No solo por el hecho de que también a Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús afirmó, ¿verdad?, que el Bautista era el Elías, ¿verdad?, del que el Antiguo Testamento hablaba, sino que entonces algunos podían pensar en Jesús como la figura que estaba preparando el camino para el verdadero rey.
Esto también, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Que algunos llegaran a esa conclusión. Bueno, sabemos que después de la alimentación de los 5,000, Juan nos dice que quisieron hacer a Jesús rey y que Él se fue, salió entre ellos. Entonces, algunos pudieran estar pensando, bueno, nosotros esperamos a un rey y Jesús no está queriendo dejarse de ser rey. Seguro Él es el que le prepara el camino, todas estas señales. Él está preparando el camino al Mesías que sí viene. Y entonces dijeran, bueno, tiene que ser como Elías. Y como vemos, otros Jeremías, particularmente Jeremías es uno de esos profetas al que el Antiguo Testamento vemos que el Señor le dice hijo de hombre, ¿verdad? Bueno, vemos que entonces hay un reconocimiento de que Jesús no era un hombre ordinario. Podía ser Elías el que cumplía esas profecías del Antiguo Testamento o uno de los grandes profetas como lo fue Jeremías. Pero lo que estamos viendo es que todas esas respuestas se quedan cortas, son insuficientes. En Jesucristo uno no puede reconocer solamente un buen maestro, alguien que enseñó la palabra, que de nuevo es otra también de las sutilezas con la que el enemigo engaña a muchas personas desde hace mucho tiempo y sin duda de manera muy habitual en nuestros días. Vean, si Jesús resucitó o no, a mí me da igual. Lo que me queda es su enseñanza. Si Jesús fue Dios, es secundario. O sea, de nuevo, veamos cómo Él enseñó a que nos amáramos unos a otros, a hacer el bien a los demás. O citando, ¿verdad?, una versión ahí alterada de la llamada regla de oro, Él nos dijo que no le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. O sea, así no fue con lo que dice Jesús, ¿verdad?, en Mateo. Sino que hagamos a los demás como queremos que nos sea hecho. El punto es que eso es lo que la gente tiene en su idea, que uno puede separar la enseñanza de la persona. Ahora, en la lógica o en los debates, hay algo que se conoce como el ad hominem, es decir, que usted está atacando el argumento por causa de la persona, sin realmente cuestionar si lo que la persona está diciendo tiene validez o no. Un ejemplo concreto. Algo trivial, pero voy a valerme aquí nada más como para que se entienda un poco la idea. Digamos que alguien tiene una pregunta acerca de algo de vehículos o de carros. Y sabemos que Humberto conduce moto. Yo no sé si usted conduce carros, solamente para efectos de la ilustración. Y que Humberto dijera, no, sí, no, vea, eso es lo que tiene que fijarse a la hora de comprar un carro y todo. Y entonces alguien viene de manera muy fea y viene y dice, pero usted qué sabe de carros y lo que conduce es moto. ¿Qué es lo que está haciendo la persona que dice algo como eso? Está atacando a la persona, pero no a las afirmaciones. Entonces, uno debe tener mucho cuidado porque eso es muy común. Uno tiene que cuidarse primero de uno no hacerlo. Porque en un debate, si yo quiero mostrar un testimonio cristiano, yo no voy a atacar a la persona. Yo lo que voy a decir, lo que la persona está diciendo, eso no es verdad a la luz de lo que la Escritura dice. Habiendo hecho esa salvedad, el asunto es que hay que entender que la enseñanza de Jesús tiene tal alcance que sin duda importa a la persona también. Porque, veámoslo de la siguiente manera. ¿Cómo podría yo tomar como absolutos de enseñanza lo que Jesús dijo si no creo que Él fue Dios? Cuando Él mismo afirmó que Él y el Padre uno eran. Entonces, estamos diciendo que para ciertas cosas lo que dice Jesús sí importa, pero para otros casos no. O sea, es decir, si Jesús dijo que era Dios y no era Dios, entonces usted me está diciendo que a un hombre mentiroso le está creyendo una parte. ¿Por qué le cree una parte y otra no? No puede ser. Sin duda importa, porque si Jesús no resucitó, si Jesús no era Dios, si Jesús no era quien dijo ser, entonces, ¿cómo es? Ahora uno, por la gracia del Señor, si ha sido iluminado con la luz del Evangelio, uno puede ver la gran inconsistencia de hacer algo como eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué sucede eso? Bueno, precisamente por el pecado que ciega, que las personas creen que pueden hacer esa disección. Me quedo con estas enseñanzas de Jesús, pero no con estas otras.
No me importa si lo otro fue verdad o no, si ocurrió, si lo dijo o no lo dijo, pero estas, como me parecen bien, me las dejo. Es algo muy habitual que de hecho sucede con el Sermón del Monte. Algunos dicen, ahí tenemos la gran suma de la enseñanza de Jesús, y vea que ahí Jesús no enseñó si él era Dios, si era el Mesías, lo cual es una afirmación errónea, porque Jesús en el mismo Sermón del Monte afirma que Él es el que enviará a las personas al infierno. Señor, Señor, ¿a quién le dicen? A Él. Y Jesús es el que les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted quiere decir que es en el Sermón del Monte, el amor al prójimo, que tenemos el corazón de la enseñanza de Jesús, entonces ahí mismo tenemos también como parte del corazón de la enseñanza el hecho de que Jesús es juez. De que Él mismo se atribuye a sí mismo la potestad de determinar el destino eterno de alguien. No importa quién es Jesús. Importa que yo reconozca apropiadamente tanto su persona como su enseñanza. Por eso es que la respuesta que estaban dando otros hombres no satisfacía. Por eso Jesús tiene que ir ahora directo con sus discípulos. Ellos no pueden fallar esta pregunta. Ellos tienen que tener la respuesta correcta, porque una identificación de Jesús, por más buena que sea, si se queda corta, tendrá como consecuencia la condenación. Tendrá como consecuencia la condenación. Versículo 15 les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es muy fácil decir, es que otros dicen, ¿y usted? Eso es personal. Eso es, ahora sí, Jesús diciendo, eso es entre ustedes y yo. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Sin duda la pregunta a la que cada persona debe dar la respuesta apropiada. ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Qué deberíamos ser capaces de responder? Vean la respuesta que da Simón Pedro. Respondiendo Simón, vean, eso sí, la pregunta ¿a quién la dirige Jesús? A todos, ¿verdad? Obviamente Pedro está hablando a nombre de los discípulos. Nada extraño, ¿verdad? Que usualmente también Pedro lidera las respuestas o las acciones. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean la primera parte de la respuesta. Tú eres el Cristo. ¿Qué es la palabra Cristo? ¿Algunos saben? ¿Qué significa? ¿No? Ungido. ¿Qué es la misma palabra entonces? Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Pero se traducen exactamente igual para nosotros en español. El ungido. O sea, con nosotros, ¿verdad? Que en español se llegó a contraer, ¿verdad? Jesucristo como una sola palabra. Lo que estamos diciendo es Jesús es el ungido. Es el Mesías. Y ya ahora ese nombre de ungido ya nos tiene que empezar a nosotros como a encender un montón de luces, ¿verdad? Cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento y notamos que el ungido es una persona importante. Yo creo que, o sea, ¿qué sería lo primero que les vendría a ustedes a la mente cuando hablamos del ungido? ¿Qué relatos en particular del Antiguo Testamento? David. ¿Y quién? Saúl. Y Saúl. Primero porque David, ¿verdad?, detiene la mano de sus hombres de no matar a quién, al ungido del Señor. David reconocía, aunque ciertamente Saúl no era el rey y era David, y ya David había sido ungido, ¿verdad?, por Samuel, pero está reconociendo que ante los ojos de los demás Saúl era el que había sido ungido, es el que había sido reconocido delante de los demás como el señalado por Dios para guiar al pueblo. Había un respeto entonces por aquel, había un temor de hacer algo contra el ungido. Luego David es
apropiadamente reconocido como el ungido del Señor, el que realmente es el rey que Dios dijo que les iba a dar, ¿verdad? A escoger para ellos, y de quien entonces hará el pacto para decir que uno luego de la descendencia de David se sentaría en el trono para siempre. Pero ese es el punto, es el ungido del Señor. Entonces, en adelante, muchas veces en las escrituras, ese término ungido debemos tenerlo presente porque apunta sin duda a esa figura del Salvador y Redentor prometido, señalado por Dios, ungido delante de los demás, separado de entre los hombres. Eso en cuanto a la primera parte, ¿verdad? Cuando dice tú eres el Cristo. Pero vean que está ese artículo definido, el Cristo. O sea, Jesús no era simplemente un ungido más, no era uno de los reyes más de la historia de Israel. Él es el rey que viene a poner fin a la dinastía, por decirlo así. Después de Jesús no hay más reyes, es el rey. Y la otra parte que viene a reconocer que esta figura mesiánica, que esta figura del ungido, es también ¿qué? Divina. Porque Él es el Hijo del Dios viviente. Pero ven, interesante, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que primero preguntó Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Pedro está contestando que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Dios y hombre. Teántropos. Verdadero Dios y verdadero hombre. No mitad Dios y mitad hombre. No, verdadero Dios y verdadero hombre. Una persona, dos naturalezas. Vean, el tema cristológico es rico y amplio. Por la gracia del Señor, ¿verdad? Tenemos todo un curso de varias lecciones ahí puesto a disposición para que puedan repasar todo lo que confesionalmente reconocemos de la Escritura en cuanto a la enseñanza de Cristo como el mediador. Pero esto es lo básico en lo que nosotros no podemos titubear. Que debemos pedir al Señor que constantemente estas verdades estén bien afirmadas. Porque yo les digo que la gran mayoría de las herejías siempre están en torno a la persona de Jesús. La Trinidad, sí, pero mayoritariamente la persona de Jesús. Algunas veces porque trataron de definir mucho, o a veces porque más bien casi no definieron y dejaron muy abierto. Pero estas son las declaraciones inequívocas. Jesús es una persona, no dos personas, una persona. Como Dios es inmutable, es eterno. Cuando Jesús se encarna, Él no dejó de ser Dios, Él no se transformó en una especie de otro Dios, la naturaleza divina no fue alterada por la encarnación. Pero lo que entendemos a la luz de la palabra es que asume la naturaleza humana, de tal modo que esas dos naturalezas no se confunden, pero están, después de la encarnación claramente, unidas inseparablemente, juntas pero no revueltas, para ponerle un término más popular. Pero es muy, muy importante que lo entendamos. No fue que las dos naturalezas se fusionaron para dar lugar a una tercera naturaleza. No es que la naturaleza humana adquirió propiedades divinas, o que la naturaleza divina sufrió alteraciones, como le decía, por asumir la naturaleza humana. No, una persona, dos naturalezas. Esa es la declaración sencilla y segura, pero que debemos tener muy presente. ¿Por qué? Porque a veces en las Escrituras tenemos porciones donde lo que es propio de la otra naturaleza se le atribuye a la otra. Por ejemplo, en Hechos 20-28, un versículo conocido dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Señor aquí
es un título divino, ¿verdad? Es el Curios. También pudiéramos decir que es la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero uno sabe que la naturaleza divina no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué se está diciendo aquí? Bueno, ciertamente se está diciendo algo que es propio de la otra naturaleza, pero como si se le estuviera atribuyendo a la otra. Pero en la cruz, la naturaleza divina no murió. Que es otra de las preguntas a veces que uno se llega a hacer o que llega a escuchar en algún momento que alguien tiene. Pero si Dios es eterno, ¿cómo murió Cristo en la cruz? Bueno, es que no murió Dios, pero la naturaleza humana sí murió. Entonces, esa distinción es muy importante para uno no caer en herejías o en errores doctrinales serios. Pero vemos que Jesús está afirmando ambos títulos que vienen a reflejar claramente esas dos naturalezas. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y luego Pedro responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice que sí a ambas afirmaciones. El Hijo del Dios viviente. Vemos que entonces las palabras de Jesús vienen a confirmar que la respuesta de Pedro fue completamente apropiada. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta también es una afirmación crucial en entender este pasaje, porque Jesús le está diciendo a Pedro, esto no vino de usted, fue dado de arriba, se lo dio Dios. Vean, intelectualmente, muchos pueden aprenderse esto. Jesús, una persona, dos naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre. Sí, lo puede repetir. Pero es distinto a lo que aquí Jesús está diciendo. Le fue revelado por el Padre. Es cuando simplemente más allá de ese plano intelectual, el Espíritu Santo obra en el corazón de la persona para realmente traer convicción de la verdad, para que la crea y la abrace con todo su ser. Esa es la gran diferencia. Es algo que es dado, es divino. Ninguno de nosotros, de los que hemos creído en Jesús por nuestras capacidades intelectuales, por nuestras virtudes inherentes que el Señor nos haya dado en su gracia común. No, si hemos creído es porque ha habido en nosotros una obra sobrenatural. Ha habido una revelación divina. Ha habido una acción del Espíritu Santo trayéndonos y guiándonos a toda la verdad. Aquella que es esencial para la salvación. Eso no lo revela carne ni sangre. No es el hecho de la instrucción humana, aunque sin duda Dios utiliza instrumentos de barro para que proclamen la verdad. Pero no soy yo el que le revelo a alguien más quién es Jesús. Yo lo declaro a través de la predicación. Pero de nuevo, esa revelación es completamente divina. Es obra enteramente de Dios. Yo no puedo traer esta revelación a la vida de nadie. Puedo decirle, esto es lo que dice la Biblia. Entendemos, ¿verdad? Entonces la diferencia. Porque notemos que los hombres, aunque sin duda los discípulos estuvieron más cerca de Jesús porque iban con Él en todo tiempo, realmente sabemos que muchas personas escucharon la misma enseñanza que los discípulos escuchaban, solamente que los discípulos de primera mano. Entonces vemos claramente el contraste, ¿verdad? Unas personas escuchando la misma enseñanza, viendo los mismos milagros, dicen, ese parece Elías. Pero Pedro dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Recuerden, de hecho, cómo es la conversión de Pedro, como nos narran las Escrituras. Que el Señor le dice que eche la red para sacar, ¿verdad? Para la pesca. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Aléjate de mí porque soy un pecador. Porque soy hombre pecador. Apártate. Soy hombre pecador. Eso es revelación divina. Unos podrían haber dicho, qué poder, qué increíble, qué pesca más buena. Deberían de tener a este hombre aquí cerca para que les esté diciendo en todo tiempo dónde echar la red. Eso es el que no les haya sido revelado. Simplemente se queda viendo en una sola dimensión, por decirlo así, en un solo plano físico.
Pero Pedro reconoce, aquí hay más que simplemente un hombre que ha hecho una señal. Este es un hombre santo y yo soy pecador. Muchas veces, ¿verdad? Solemos señalar prontamente, ¿verdad?, lo impetuoso de Pedro, pero que hay que reconocer que la respuesta fue completamente apropiada. Ahora, sabiendo lo que Jesús dice, fue porque Pedro era muy virtuoso, ¿no? Porque le fue dado. No se lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Nuevamente Jesús reconociéndose como el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Y es su Padre. Veamos que Jesús nunca dijo nuestro Padre. Cuando lo dice es enseñando a los discípulos cómo deben orar ustedes. Pero Jesús no ora Padre nuestro. Él habla es de su Padre, de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque de nuevo, insistimos, Jesús no fue solamente un hombre, fue Dios. La Trinidad. Y esto es trascendental, tener correctamente identificada la identidad de Jesús, sin importar quién es. Si fue y es divino, si fue y es humano, si resucitó, si todo lo que enseñó es en efecto verdad, si Él es aquel que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento en su persona. ¿Es Él el prometido? ¿Es Él el Mesías? Y el Señor Jesús aquí está diciéndole sí a todas estas preguntas. Él es el Mesías, Él es el Cristo y Él es el Hijo del Dios viviente. Nosotros no debemos dejar de anunciarle a familiares y amigos quién es Jesús, pero descansemos en esto. No somos nosotros los que los convertimos. Oramos para que el Señor les dé a ellos lo que a nosotros también nos dio en su misericordia, la revelación de quién es Cristo. Si usted ha creído en Jesús como lo que Él es, este ungido, Hijo de hombre, Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para redimir de todo pecado al pueblo que Dios le dio, de gracias a Dios, porque Él se lo dio. Él se lo dio. El Padre que está en los cielos quiso quitarnos la venda, alumbró nuestro entendimiento y por medio de la obra del Espíritu Santo regeneró nuestro corazón. Pero si usted solamente está en un plano intelectual, si usted puede decir, pastor, yo todo eso lo puedo afirmar con mi cabeza, pero no he creído en Jesús, entonces el pasaje una vez más nos dice dónde está la fuente donde se debe pedir para que le sea dado. Pida y no deje de pedir al Padre. Revélame al Hijo como lo que Él es. Oremos.